Vamos a intentar, voy a ver compartirlo, a ver si lo vemos todos. ¿Quién más entró? Ah, Rocío. Son 4 nomás. Bueno, somos 5 en total. Poquitos. Bueno. ¿Sintieron que les costó mucho hacer los ejercicios? En general. Estos no. ¿Esto no? Los del otro cuestionario, a mí por lo menos me costaron bastante. Y también, profe. Bueno. Yo creía que lo sabía, pero después me di cuenta de que los hice todo mal. ¿Cuál? ¿El cuestionario? Sí. Y bueno. A mí me pasó lo mismo, profe, me costaron un montón. Me costó mucho lo de la masa, sacar la masa, y eso me costó un montón. Y en el último punto, encima en el último punto, yo puse 31.03 o 06 creo, en el 5, no en este, en el otro. Y cuando pongo a enviar, me lo marca como rojo para que saque, me decía que saque el sí. 1000, el signo 1000. Lo saqué y lo dejé así, sin nada. Y cuando lo envío, me pone que está mal porque tenía que haber puesto la coma. Me quería morir porque estaba bien el número, pero no puse la coma. Claro, no, lo que te dice es que el punto significa que lo toma como 1000 el sistema. Entonces, claro, sí. Tenía que poner la coma. Pasa que ya era justo porque eran como las 12 menos cuarto. Y bueno, tengo un montón de papeles sacado de las cuentas de los cálculos. Pero me costó un montón. Pero pudiste llegar al resultado, hiciste el cálculo. Sí, ese me costó menos que el 4. El 4 me costó muchísimo más, no lo terminé, quedó incompleto porque no pude hacerlo. Bueno, me buscaba la vuelta, pero no. Por eso vamos a ir viendo cada uno así. Sí, la idea era que después yo muchos les puse cómo era que lo debían hacer para que pudieran ver dónde se habían equivocado. Por eso, pero vamos a ir viendo los dos, tanto el TP como el cuestionario, para ir corrigiendo punto por punto y que ya nos queden claros sus conceptos. Este del TP, que bueno, la mayoría dice que le pareció sencillo, que lo pudieron hacer, sin embargo, hubo muchas confusiones en algunos conceptos muy importantes. Así que yo vi que medio que se repetían, entonces vamos a reverlo. Acá ustedes veían un videíto que hablaba todo del oxígeno desde lo biológico y como requerimiento de los seres vivos, hasta el oxígeno como reactivo, como compuesto químico, importante en un montón de reacciones. Sobre todo en las reacciones que tienen que ver con la combustión, ¿sí? Que es lo que a nosotros más nos interesa. Porque la combustión, esa reacción que habíamos visto, que la que usamos para prender la hornalla de la combustión es la reacción que produce fuego, ¿no? Que produce fuego, produce calor y luz, que la usamos para hacer el asadito, para prender la hornalla, ¿sí? Para encender el auto, ¿sí? Es una reacción que utiliza oxígeno, es una oxidación. Es un tipo de oxidación. Y esa misma reacción, así como la podemos ver en un montón de situaciones, también la podemos ver dentro del organismo, dentro de los seres vivos, ¿sí? Nosotros hacemos una combustión, ¿sí? Una combustión mucho más débil, obviamente, porque por eso no nos prendemos fuego. Cada vez que lo que hacemos es quemar un combustible, nuestro combustible, que son los nutrientes, los quemamos en presencia de oxígeno, que es el oxígeno que ingresamos por nuestro sistema respiratorio. Entonces en cada célula, el oxígeno que ingresa por el sistema respiratorio y va por la sangre unido a la hemoglobina hasta cada célula, se encuentra con los nutrientes que también llegaron por sangre a cada célula, que ingresaron a las células, y entonces ahí se produce una combustión. Se oxida, ¿sí? Se quema. Cuando nosotros decimos vamos a quemar grasas, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo eso, estamos haciendo una combustión de esos nutrientes. Y como resultado de esa combustión se obtienen varios productos. El primero, que es el que más necesitamos, es la energía, ¿sí?
La energía es uno de esos productos muy importantes que se obtienen. Pero también se obtienen otros, como por ejemplo el dióxido de carbono, que después lo vamos a eliminar, ¿sí? por la exhalación y también por la orina, y agua, que también la vamos a eliminar por la exhalación, ¿sí? Porque también exhalamos vapor de agua. Se pueden dar cuenta, se pone un espejito y hacen así, ¿no? Se pone todo, se empaña, ¿no? Bueno, porque lo que largamos también es vapor de agua. Así que esa sería la combustión dentro del organismo. O sea, la función es la misma. La función es obtener energía, que es lo mismo, y calor, obviamente, que es lo mismo que el mismo objetivo que cuando hacemos una combustión, prendemos la hornalla de la cocina, ¿sí? Es obtener energía y calor. La función es la misma. La reacción es un poquito diferente, pero tiene los mismos componentes. Un combustible y un comburente, que es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí le mostraba el videíto y les preguntaba qué se produce como resultado de la reacción. Ahí el científico, Golombek, lo que hace es mezclar reactivos y obtener dos productos distintos. La mayoría pudo entender cuáles eran esos productos, ¿no? ¿Sí? La mayoría dijo, en uno me dijo que era dióxido de carbono, lo que se producía, y en el otro oxígeno. ¿Me siguen todos? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos bien. La primera pregunta, casi todos la respondieron bien. La segunda pregunta decía ¿por qué? Porque él lo que hace es ingresar un palillo, un palillo largo así, como una pajita encendida, y la pone dentro del tubo, que es del tubo 1, y después dentro del tubo 2. En el primer tubo, lo que observa es que la varilla se apaga. ¿Y eso se debe a qué? ¿Qué se está produciendo en ese tubo que hace que se apague la llama? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, exactamente. El dióxido de carbono es un producto de la reacción de combustión, no es un reactivo, con lo cual no va a ayudar a la combustión, sino que todo lo contrario, va a tirar la reacción hacia el otro lado, hacia el lado contrario, entonces la va a apagar. ¿Sí? En eso se basan los extintores, ¿sí? De incendio. Y en el otro tubito, ¿qué es lo que se producía en el otro tubo? Oxígeno. Oxígeno. Y el oxígeno es nuestro reactivo esencial, nuestra estrella de la combustión. Si no hay oxígeno no pasa nada. Entonces, el oxígeno es el comburente. Es un reactivo que si no está, no se produce la combustión. ¿Sí? Y lo que hace entonces es que ese oxígeno, al ser un reactivo de la combustión, es utilizado por la reacción, y entonces la reacción se acelera más, por eso la llama se hace más grande, ¿sí? Se aviva, como decimos. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en cada una. Hubo varias respuestas, algunos me pusieron, acá no tengo las respuestas, pero algunos me pusieron algo de la energía, que uno se apagaba por el dióxido de carbono y otro se encendía por la energía que generaba la reacción. No, ojo, se enciende más, se aviva más, porque el oxígeno que se está produciendo ahí hace que esa reacción se acelere, porque tengo más oxígeno. ¿Sí? ¿Está bien? Es lo que ocurre, ¿vieron? Cuando, bueno, no sé, ¿ustedes hacen asado alguna vez? ¿Han hecho asado? ¿Han visto hacer asado? Sí. Cuando hacemos un asadito, ¿qué ponemos? ¿Cómo hacen un asadito? A ver, prepárenme la parrilla, por favor. A ver. Carbón, ¿A dónde ponemos? madera, Carbón? Primero carbón, sí. ¿Y después qué ponemos arriba del carbón? la Papel. madera, papel o madera, Maderitas, así haciendo como una carpita, ¿no? Y sí. papel, ¿no? Generalmente ponemos un bollo de papel. Fíjense que ahí pusimos 3 elementos. ¿Qué función cumplen dentro de las combustiones esos 3 elementos? ¿Son combustibles o son comburentes? Combustible. Combustible.
pusimos 3 combustibles distintos: carbón, madera y papel. Algunos que son más vagonetas y que no tienen ganas de esperar que encienda, también le agregan otro combustible más, que es medio peligroso, pero bueno. Alcohol. Alcohol o algún solvente, ¿no? ¿Sí? Le echan el chorrito para que encienda más rápido. Ahí están poniéndole 4 combustibles diferentes, 3 sólidos y 1 líquido. Vamos a la forma tradicional, saquemos a los vagos que le agregan alcohol, vamos a la forma tradicional. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo le pongo papel, carbón, maderita? ¿Por qué? ¿A quién enciendo primero? Al papel. Al papel. El papel se prende más rápido que la madera y que el carbón. O sea, llega más rápido a la combustión. Pero también agota antes la reacción, ¿sí? Recuerden que una vez que se inició la reacción, sigue hasta el final, hasta que se le acaba el combustible y el comburente. ¿Sí? Sigue, no se puede frenar por sí misma, ¿no? Entonces yo prendo el papel. El papel es un excelente combustible y se enciende rápidamente. Rápidamente llega a esa temperatura de ignición, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que ahora vamos a ver qué es. Entonces, llegó primero, se encendió primero, se empieza a quemar, aumenta el calor que tiene, ¿sí? Aumenta la temperatura, porque el papel se empieza a combustionar y empieza a generar calor. Ese calor es la temperatura de ignición que necesita la madera para encenderse, ¿sí? Entonces, cuando el papel se empezó a quemar, con la chispita del fósforo yo logré prender el papel. El papel se empieza a quemar, empieza a aumentar la temperatura. La temperatura aumenta y llegamos a la temperatura de ignición de los palitos, de la madera. Entonces la madera se enciende. Se inicia la reacción de combustión de la madera. La madera empieza a prenderse fuego, ¿sí? Se empieza a quemar. Empieza a aumentar su temperatura, ¿sí? Y no se consume tan rápido como el papel. Cuesta un poquito más terminar de hacer toda la reacción, pero mientras tanto mantiene una temperatura alta durante un tiempo, lo que hace posible que se prenda el carbón, ¿sí? Una vez que el carbón logró llegar a su temperatura de ignición gracias a la madera, comienza su combustión y entonces se enciende el carbón. Y el carbón se mantiene mucho más tiempo que la madera y que el papel encendido. Tarda más tiempo en quemarse todo, y por eso mantiene el calor suficiente para que podamos cocinar el asadito. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos Sí. de las temperaturas? ¿Sí? Ahora nosotros le agregamos hacemos otra cosa más. A ese papel, esa carpita de maderas con papel y carbón. ¿Qué más le hacemos para encenderlo? Aparte de ponerle un fósforo. ¿No? Le generan aire, profe, así vientito con algo. Con varias cosas. Bueno, Sí, Con lo que haya cerca, digamos. exactamente. Mi papá le había sacado un secador de pelo a mi mamá que estaba medio viejito y lo hacía con el secador de pelo, por ejemplo. Está bien. Sí, porque ya le había destruido una palita con la palita de ¿viste las Claro, palitas? era más práctico la palita. Claro, era práctico la palita hasta que medio se derritió y aparte después a medida que se fue poniendo más vago, en lugar de estar así con la palita, prefirió estar así con el secador y Claro, era más fácil. más rápido. Claro. Cada uno puede elegir el método que quiera. La idea, ¿cuál era? Ventilar ese fueguito para avivar la llama. ¿Y por qué al ventilar avivamos la llama? ¿Qué le estamos entregando a esa reacción? Oxígeno. Oxígeno, el comburente. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso sí o sí necesitamos estas 3 cosas. Necesitamos la temperatura de ignición para llegar. Necesitamos el combustible para que se encienda y necesitamos el comburente para que esa reacción siga hacia adelante. Si no hay comburente, no sigue hacia adelante. ¿Sí? Y se apaga como pasó con el palillo donde no había oxígeno. ¿Sí? Él hace
creo que en el videíto me parece que sí, porque después de ver el video con mi hijo terminamos haciendo lo de la vela, hace lo de que se apaga la vela con el vasito, ¿no? Sí. Después en el de fuego, me acuerdo. O en este, no me acuerdo en cuál de los dos. Bueno, hasta ahí vamos bien, entonces el palillo se apaga porque hay dióxido y se enciende, se ayuda la llama porque hay oxígeno. La pregunta C era, ¿cuáles eran los reactivos y los productos de la reacción de fotosíntesis? Porque ahí también habla del oxígeno en la reacción de fotosíntesis, porque uno de los reactivos que ustedes lo pusieron, uno de los productos que ustedes pusieron muy bien, es que se produce oxígeno. Los reactivos en la fotosíntesis, ¿cuáles eran? A ver, porque han puesto han puesto de todo, pero a ver, principalmente, ¿cuáles eran los reactivos para la fotosíntesis? Los minerales de la planta. Los minerales del suelo, sí, son útiles, no son necesarios para la fotosíntesis. Los utiliza la planta como nutrientes, pero no para la fotosíntesis. Ojo, Profe, La energía solar. la energía solar es indispensable, ¿sí? Necesitamos energía porque es una reacción de síntesis, es decir, de producción. Produzco algo, esas son las reacciones de síntesis. profe, Sí. ¿la glucosa puede ser? ¿Cómo es el más importante? No, la glucosa no es un reactivo de la fotosíntesis, es un producto de la fotosíntesis. ¿Para qué hace la fotosíntesis la planta? Preguntémonos eso, ¿para qué hace fotosíntesis? Para alimentarse. Claro, exactamente, para producir no solamente el alimento, digamos, lo que nosotros conocemos como alimento, que es lo que comemos para darnos energía, no solamente como alimento para producir energía, sino también como alimento para sus estructuras y poder crecer. ¿Está bien? Un bebé toma la leche de su mamá para dos cosas como alimento. Para producir energía y poder seguir moviéndose, y para poder hacer crecer todas sus células, sus estructuras, y poder ser cada día más grande. ¿Está bien? La planta hace lo mismo. No va a consumir el alimento ya listo, sino que lo va a producir, por eso es una síntesis, va a producir alimento. Ese alimento que produce se llama glucosa, y esa glucosa le va a servir para quemarla como combustible y producir energía, y también para usarla como ladrillito para formar su estructura y seguir creciendo. Por eso crece el tronco, por eso crecen las ramas, por eso crecen las hojas, las raíces, las flores. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Esa es la función, no hay que olvidarse. ¿Para qué hace fotosíntesis la planta? Es una reacción de síntesis. Está sintetizando, produciendo algo. ¿Qué está sintetizando? Glucosa. Esa es la función inicial. La planta lo que quiere es fabricar glucosa, porque es lo que va a usar para estas dos cosas. Como energía dentro de sus células, para producir energía dentro de sus células, y también para construirse a sí misma. Como subproducto, o sea, como otro producto de la reacción, produce oxígeno, pero es un segundo producto el oxígeno, que lo libera a la atmósfera. Para nosotros es esencial, porque gracias a las plantas hay oxígeno en la atmósfera, pero para ellas, para las plantas, la síntesis, la fotosíntesis, tiene como función fundamental producir glucosa. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Muchos me pusieron que como producto producía oxígeno. Y en realidad sí, está bien, produce oxígeno, pero lo principalmente que produce es glucosa. Produce glucosa y oxígeno. O sea, produce materia orgánica. ¿Y de dónde toma los reactivos para producir esa materia orgánica? Del aire. Lo de los minerales del suelo no está mal, la planta también necesita esos minerales, pero no para hacer la fotosíntesis, los absorbe como nutrientes. Para la fotosíntesis lo único que necesita es agua, dióxido de carbono del aire y energía solar para disparar y producir la reacción. O sea, la energía para producir la reacción la saca de la luz del sol. Y los reactivos son agua y dióxido de carbono.
Con esos dos reactivos más la energía, produce glucosa, que le sirve como combustible y también como ladrillo. Y aparte también produce oxígeno, que lo libera a la atmósfera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea que en realidad, lo voy a anotar acá que se ve, sí, dióxido de carbono, igual lo borramos después, va a usar dióxido de carbono y agua, y va a producir glucosa más oxígeno. Todo esto, sí o sí, necesita luz, ¿no? Energía del sol, ¿sí? Vamos a ponerlo como un reactivo más. ¿Se entiende entonces? Ahí vi el error en casi todos. Nadie puso glucosa, o casi nadie. Ya puede ser que algunos se me haya pasado, pero la mayoría me puso que obteníamos oxígeno. Sí, así que la glucosa es súper importante en la fotosíntesis. Bueno, si nos vamos al segundo, vamos a la pregunta 2. A ver, el videito 2, que era sobre el fuego. Muy interesante. ¿Hicieron alguno de los experimentos? No. Bueno, yo les cuento que tuve que hacer el de las llamas porque mi hijo más chico estaba enloquecido con poner llamas de colores. Así que, bueno, pusimos así la velita, el alcohol, ¿qué más? Ah, y le agarramos el alcohol boricado que le ponemos en la orejita a la perra, que como tiene boro, se puso verde precioso. Así que está bueno para hacerlo en casa. Bueno, a ver acá. Acá era bastante, este sí creo que casi todos lo pusieron bien, ¿no? Después de ver el fuego, Sí. la vela se apaga porque, Sí. decía, la llama consume todo el oxígeno, que es el comburente de la combustión, la llama consume todo el dióxido de carbono, que es el comburente de la combustión, o la llama consume todo el combustible. ¿Por qué se apagaba? Por la primera. Por la primera, la llama consume todo el oxígeno. Al consumir todo el oxígeno, se apaga, ¿sí? Eso es una de las razones, digamos, de lo que se tiene en cuenta para producir un extinguidor, ¿sí? ¿Está bien? Justamente hacer eso, sacarle el oxígeno. Si yo le saco el oxígeno, entonces freno la reacción. ¿Y cuál de estos dos extinguidores que están acá, el agua o el matafuegos y la manta, lo que me hacían era eliminarme el oxígeno de la reacción? ¿Cuál de los dos? El matafuego y la manta. Exactamente. El matafuegos y la manta, la opción era que elimina el comburente. ¿Sí? Eso es lo que hace el matafuegos y la manta. Eliminar el comburente. ¿Sí? El matafuegos, porque en general tiene algunos, por ejemplo, tiene dióxido de carbono u otras sustancias más pesadas que el aire, entonces corre al oxígeno del medio. Y la manta justamente porque evita que llegues, es como el frasquito que le pusimos a la vela. ¿Y el agua cómo actúa? ¿Sobre qué actúa de estos tres elementos? ¿Qué hace? ¿Disminuye la temperatura, elimina el comburente o elimina el combustible? Disminuye la Disminuye la temperatura. temperatura. Clarísimo, ¿no? Disminuye la temperatura, exactamente. Eso fuimos bastante bien, ¿no? Sí. Bien. El siguiente era que tenían... Aquí también había también algunas cuestiones sobre todo el tema de lograr la temperatura de ignición. Un poquito lo que estuve explicándoles antes, la temperatura de ignición es la temperatura, la energía mínima que yo necesito. Por eso raspo
un fósforo. ¿Quién me habla? Bueno, Ivana, no hay problema, mientras que no hay problema, Ivana, mientras que lo mires acá, ahora, o si querés yo lo vuelvo a abrir, así puedes ver los videitos. Igual los videitos se pueden ver tranquilamente, porque están por fuera también, así que lo puedes ver en cualquier momento. Mirá los videos, si es que no pudiste verlo, y intentá, con esta explicación se supone que ya deberíamos estar, si no lo vuelvo a abrir para que lo hagas, no hay ningún problema. Estos TP son para ustedes, digamos, para que ustedes puedan practicar y veamos los errores. Así que es para eso. Acá decía de qué manera podíamos lograr la temperatura de ignición para iniciar la combustión. Bueno, hay varias formas, ¿no?, de poder hacerlo. Ustedes pusieron ahí algunas que se ven claramente en el video. Podía ser con electricidad, con frotamiento, con una chispita, con luz solar, si alguna vez no lo hicieron con la lupita quemar hojas. Todas esas son temperaturas de ignición, ¿sí? Lo que estamos buscando cuando intentamos lograr la temperatura de ignición es llegar a la energía necesaria, ¿sí?, para que se inicie esa combustión. ¿Está bien? Es muy poquitita, es muy chiquitita, y es simplemente para dar inicio. Una vez que se da inicio, ya no se frena esa reacción. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando encendemos distintas sustancias químicas? Según lo que se veía en el video. Y toman otro color la llama. Claro, toman diferente color. Cada llama toma un color distinto. ¿Y a qué se debe ese color diferente? Y los productos con los cuales encendés la llama. Claro, los combustibles, exactamente. Depende de qué esté yo quemando, la llama va a ser de diferente color. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, bueno, ustedes veían ahí, se veía muy lindo todos los colorcitos, el sodio, por ejemplo, que es el que por ahí más tenemos, más común que podamos tener en casa, que es como la sal, podemos encenderla y vamos a ver que da un color como amarillento, que es el color normal de las bombitas ¿cómo se llama?, de luz, ¿sí? Las antiguas bombitas de luz que eran bombitas de sodio, entonces se veía esa luz como media amarillenta, ¿sí? Ahí el alcohol tiene un color azul, el cobre tiene un color verde bien lindo, después está el boro que también tiene un color medio verdoso, el litio que tiene medio rojo. Entonces, fíjense que cada uno tiene un color. Bueno, ese color es un criterio de identificación, es decir, que yo puedo usar el color de la llama como un dato más para darme cuenta de qué compuesto se trata. Si yo no sé qué compuesto, qué metal, vieron que eran todos litio, sodio, potasio, varios, en todos elementos, no sé de qué elemento se trata, yo puedo encenderlo. Y al encenderlo me va a dar una llama de un color característico. Entonces puedo darme cuenta que estoy hablando de ese elemento. ¿Se entiende? O sea, me ayuda a caracterizar un elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno da un color, una llama, que está con un espectro característico. No aspecto. Lo voy a anotar acá, porque algunos me pusieron un aspecto. No, es un espectro. No aspecto. ¿Qué es un espectro? Bueno, la luz blanca que nosotros vemos normalmente está dividida en realidad no es una sola luz, sino que es un conjunto de luces de colores que todas juntas se ven blancas. ¿Sí? Pero cuando esa luz blanca se separa, por ejemplo, cuando atraviesan microgotitas, como pasa cuando llueve y sale el sol, se separan todos los colores de la luz blanca, que son los colores que vemos en el arco iris. ¿Está bien?
Sí. Cada uno de esos colores, ¿sí?, tiene una energía distinta. A eso se le llama espectro, ¿sí? Entonces, cada una de estas llamas va a quemar, ¿sí?, con una energía diferente. Cuando se quema va a generar una energía de diferentes formas, de diferentes características a la de las otras sustancias. Y cada tipo de energía tiene un color distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Se llama espectro de emisión de energía, ¿sí? Entonces uno puede por el espectro de emisión, darse cuenta de qué sustancia estamos hablando. Así que es súper importante para la química el color de la llama. Tan importante es para la química como es importante para el hogar también, y para las industrias y todo, porque el calor de la llama también me va a indicar si se está produciendo, qué tipo de combustión se está produciendo, ¿sí? Ahora después vamos a ver el tema de las combustiones, completa e incompleta, y vamos a ver que es súper importante el color de la llama. Bueno, vamos a ver ahora el que más les costó, que fueron los ejercicios, ¿sí? Sí. ¿De acá alguna duda quedó de todo esto? No. No. Bueno, porque vamos a seguir. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa, sino vamos a seguir con el tema de la combustión, ya que estamos aquí, y después vamos a hacer los ejercicios, así ya después completamos con todos los ejercicios. Vamos a hacer eso. Así no vamos cortando temas. Ya que estamos con la llama, con el color de la llama, vamos a ver el tema de la combustión. Y después nos volvemos a meter con las reacciones químicas. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Bien. Bueno, aquí lo que vemos es justamente la reacción de combustión, ¿no? Vemos el combustible, Sí. que cuando le agregamos oxígeno, se produce dióxido de carbono y agua. Aquí está, como más gráfica, muy linda, el combustible, en este caso un hidrocarburo pusieron, cualquiera, oxígeno, y queda dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Fíjese, el oxígeno ingresa a la llama y libera por la llama, está muy bonito, el agua y el dióxido de carbono. Nos queda menos de un minuto, así que cuando se corta nos volvemos a encontrar acá para seguir con la combustión. Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la combustión, dijimos, necesitamos oxígeno y necesitamos algún combustible. Pero dijimos que si el oxígeno no está, no se produce la reacción. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Puede ser que haya suficiente cantidad de oxígeno o que la cantidad, aunque haya, no alcanza esa cantidad de oxígeno, es insuficiente. Cuando es suficiente